Hermanos, el día de hoy continuamos contemplando los atributos comunicables de Dios. Hay o se distinguen entre atributos comunicables e incomunicables, al menos es una de las tradiciones de distinguir los atributos. No estoy convencido que es la única ni que es la mejor. Es buena, pero creo que puede haber otras distinciones bastante útiles. Sin embargo, por cuestiones de claridad, para hacer este estudio lo más sencillo posible, estamos llevando esta distinción tradicional entre atributos comunicables e incomunicables. Ya pasamos unas 8 o 9 lecciones estudiando los atributos incomunicables y nos faltan quizá unas 15 lecciones para seguir profundizando en los atributos comunicables. La semana pasada iniciamos nuestro trayecto de los atributos comunicables hablando de la omnisciencia de Dios. En esta lección vamos a continuar ese atributo del conocimiento de Dios, hablando de la presciencia de Dios. La presciencia de Dios. Hay varios aspectos que hablar cuando hablamos del atributo comunicable del conocimiento de Dios. Por un lado vimos la omnisciencia, ahora vamos a ver la presciencia de Dios y nos falta ver todavía la sabiduría de Dios. Estos tres atributos pertenecen a la categoría de atributos comunicables intelectuales. Atributos comunicables intelectuales. La palabra presciencia viene del latín praescientia, que literalmente quiere decir el conocimiento de una cosa o evento antes de que éste ocurra. Es un conocimiento sobre algo que aún no se ha efectuado, algo que todavía no ha pasado, al menos humanamente hablando, providencialmente hablando, aún no ha ocurrido. Así que cuando predicamos de Dios, presciencia, y aquí quiero definir qué quiero decir por predicar. No estoy diciendo solo que cuando estamos predicando desde el púlpito. Predicar literalmente quiere decir atribuir a Dios, o predicamos de Dios, o sea, le atribuimos, decimos que Él es tal, eso es predicar de Dios. Entonces, cuando predicamos de Dios presciencia, cuando decimos que Él en alguna forma tiene presciencia, estamos hablando del conocimiento de Dios respecto a las cosas futuras, respecto a eventos futuros. Ahora, es probable que algunos que estuvieron aquí en la lección anterior se estén preguntando, hermano, ¿por qué ver la doctrina respecto al conocimiento de Dios sobre las cosas futuras? Si, como vimos en la lección anterior, Dios es omnisciente. Y omnisciente quiere decir que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras en un acto, en un instante. El conocimiento de Dios de todas esas cosas es, decimos o se dice en la teología, ipso facto, al instante. Entonces, si Dios conoce pasado, presente y futuro, ¿por qué hablar de la presciencia que, como se define, es el conocimiento de las cosas futuras de Dios? A todos los que tienen ese pensamiento, yo les digo que su pensamiento es muy correcto, es muy apropiado.
Su observación es muy atinada. Esta lección, en un sentido, no sería necesaria si no fuera por los que disienten o se oponen. Déjenme explicar lo que quiero decir. Existen un grupo de cristianos que podría atribuir a Dios omnisciencia. Él podría decir, sí, Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Pero las cosas futuras no las conoce como las cosas presentes. Las cosas futuras las conoce de acuerdo a un mirar, de acuerdo a una observancia. Miren lo que dice Joel Beeke. Este tipo de cristianos afirma que cree en la omnisciencia de Dios tan completamente como otros cristianos, pero enseñan una omnisciencia gravemente truncada al quitar grandes extensiones del futuro. Y es que lo que ellos dicen es: Dios conoce las cosas de acuerdo a su naturaleza de las cosas. O sea, Dios conoce las cosas, la madera, de acuerdo a la naturaleza de la madera. Y como la madera en un sentido es inmovible, conoce la madera de esa forma completa. Pero Dios conoce las decisiones de los hombres de una forma distinta. No las conoce como conoce la madera. La conoce por observación. Hermanos, este grupo cristiano ha existido desde siempre, o estos grupos de cristianos. En nuestros días podríamos identificarlos con los arminianos. En el tiempo de Turretin podían ser conocidos como los socinianos. Los socinianos. Miren lo que dice Turretin. Los socinianos se empeñan en arrebatar de Dios el conocimiento de las cosas futuras contingentes. ¿Qué quiere decir contingentes? Que se cumplen por causas secundarias. Ahorita vamos a abordar más eso. Repito, los socinianos se empeñan en arrebatar de Dios el conocimiento de las cosas futuras contingentes para establecer de forma más fácil la indiferencia del libre albedrío, su libertad en toda necesidad, inclusive de aquella que normalmente se pone sobre él para la presencia de Dios. Vean esto. Debido a que los socinianos en el tiempo de Turretin, los pelagianos en el tiempo de Agustín y los arminianos en nuestro tiempo tienen una definición de libre albedrío fuera de las escrituras, o sea, una definición de libre albedrío equivocada, eso les hace corregir, modificar, cortar su entendimiento sobre el conocimiento de Dios respecto a las cosas futuras. ¿Me explico? Repito, debido a que los socinianos y arminianos tienen un concepto de libre albedrío contrario a las escrituras, se ven obligados a modificar también su entendimiento del conocimiento de Dios para que su concepto del conocimiento de Dios embone con el concepto de libre albedrío. Déjenme explicar más sencillo esto. Ellos dicen, sí, Dios conoce las cosas futuras, pero las conoce, aquí su atención porque este es el punto de quiebre, pero las conoce porque iban a suceder. Y no suceden porque Él las conoce. ¿Sí? Pueden comenzar a ver el punto que va a tratar la presencia de Dios. Vean, los socinianos y los arminianos dicen, Dios conoce esas decisiones de los hombres porque el hombre iba a decidir. Dios vio, el hombre, Dios las conoce, ¿sí? Hay otra rama que dice, no,
El hombre decidió esto porque Dios conoció eso. Ok, sé que todavía puede estar un 80% de la congregación confundida. Vamos a leer una larga cita de Herman Bavinck que yo creo que va a ayudar a establecer esto con más claridad. Es un poco larga, pero creo que vale la pena para establecer bien el punto, porque si no entendemos cuál es el meollo de la presciencia, el discurso que vamos a seguir haciendo en esta lección va a ser de poco beneficio. Así que vale la pena invertir un poco de tiempo en esta larga cita. Dice Herman Bavinck: por un lado está Orígenes, quien hizo una distinción entre conocimiento previo y predestinación. Dios verdaderamente conoce todas las cosas de antemano, pero este conocimiento previo no es la causa. Subrayen eso. El conocimiento previo de Dios, dice Orígenes, no es la causa y fundamento para que esto suceda. Por el contrario, Dios solamente conoce con certeza de antemano, porque en el tiempo están destinadas a ocurrir como resultado de las libres decisiones de los hombres, pues no suceden porque eran conocidas, sino que fueron conocidas porque iban a suceder. ¿Más claridad? Yo espero que exista más claridad con esto. El punto es, cuando hablamos del conocimiento de Dios sobre las cosas futuras, este conocimiento solo puede ser un conocimiento adquirido. ¿Sí? Es lo que dice Orígenes, no es lo que dice la Biblia, es lo que dice Orígenes. Cuando Dios, la forma en la que Dios conoce las cosas futuras, hermano, la razón por la que Dios conoce los zapatos que decidiste usar el día de hoy, es porque Dios miró en el tiempo y dijo: Pedro va a tomar los zapatos cafés ¿aquí estamos? 10 de noviembre del 2019. Ese es el punto de Orígenes. Dios miró y tomó conocimiento, hermanos. Refutado, ¿no? Ya está refutado. Si pusimos atención a la lección anterior en cuanto a cómo es el conocimiento de Dios, una de las cosas que vimos que es el conocimiento de Dios es que este no es discursivo. Dios no conoce porque aprende. Pero bueno, en un momento vamos a avanzar en esto. Ahora, continuemos con la cita de Herman Bavinck, porque después de establecer lo que creen los arminianos y los socinianos, ahora establece lo que creía la tradición de Agustín y lo que nosotros creemos, no porque Agustín lo creía, sino porque creemos que es lo que Agustín tomó correctamente de las Escrituras. Escuchen esto. Sirve tener las hojitas cerca de ustedes porque una cita tan larga nos hace perdernos cuando simplemente está siendo leída. Las hojitas ayudan a ir concentrados, así que si tienen unas hojitas cerca, ayuda. Por otro lado está Agustín, quien también quiere mantener tanto el conocimiento divino como la libertad de la voluntad del hombre. Hermanos, ¿está bien que querramos mantener eso? Conocimiento divino, pero también la libertad de la voluntad del hombre. Ok, ambas cosas. La mente religiosa escoge ambos, confiesa ambos y confirma ambos por la fe de la piedad. Pero él entiende que si Dios conoce algo de antemano, es seguro que suceda como una cuestión de necesidad, porque de otra manera toda la doctrina del conocimiento previo se colapsaría. Si el conocimiento previo no sabe de antemano las cosas que son inevitables que sucedan, entonces no es nada en absoluto. Por tanto, él declara que la voluntad humana junto con la naturaleza humana y todas sus decisiones
en lugar de ser destruidas por el conocimiento previo de Dios, está incluido en Él y asumido y mantenido por Él. Porque debido a que Él conoce de antemano nuestra voluntad, Él conoce de antemano qué voluntad va a hacer. Por tanto, habrá una voluntad por la que Él ha conocido de antemano. Nuestras voluntades, por consiguiente, tienen tanto poder como Dios quiso y previó que tuvieran. Por lo que todo el poder que tienen, lo tienen sin duda alguna. Y todo lo que han de hacer, sin duda alguna, hacen esas mismísimas cosas, porque aquel cuyo conocimiento previo es infalible, conoció de antemano que tendrían el poder para hacerlo y lo harían. El escolasticismo, a pesar de sus muchas distinciones, estuvo de acuerdo con el principio de Agustín. En palabras resumidas, lo que Agustín quiere decir es: la voluntad del hombre nunca es violada, pero el conocimiento de Dios de las cosas futuras es ciertísimo. Y las cosas futuras, hermanos, las cosas futuras suceden y Dios las conoce porque así lo determinó. O sea, Dios no conoce porque iban a pasar porque Dios las conoció. Bueno, no sé si eso ayudó. Espero que haya ayudado bastante. Habiendo entonces tenido esta larga cita que espero haya ayudado a distinguir cuál es el meollo del asunto con la cuestión de la presencia de Dios, para decirlo claramente, o tratar de decirlo claramente, el meollo del asunto con el tema de la presencia de Dios es cómo armonizar la libre decisión del hombre con el conocimiento de Dios que describimos la semana pasada, hermanos. ¿Sí? Dijimos la semana pasada que el conocimiento de Dios no es discursivo, o sea, Él no observa y aprende. Dijimos que su conocimiento es en un instante. Entonces, ¿cómo armonizamos que el conocimiento de Dios es perfecto desde toda la eternidad, que no aumenta, que no disminuye, que es inmutable, que es eterno? ¿Cómo armonizamos este conocimiento de Dios y las libres decisiones de los hombres? Porque si el conocimiento de Dios ya está sobre las decisiones de los hombres, entonces dicen algunos, entonces no son libres porque Dios ya las conocía tal cual como iban a pasar. Nuestro punto es, el conocimiento de Dios es inmutable, sin discurso, eterno, y las decisiones de los hombres siguen siendo libres. Pero Dios no conoce las cosas porque suceden porque Él las conoció. Las cosas suceden porque Él las conoció. Y este es el tema de la presciencia de Dios. Hermanos, la Biblia habla de un conocimiento de Dios sobre las cosas futuras. ¿Qué significa? ¿Qué significa la presciencia de Dios? Abran sus Biblias en el Salmo 139. Salmo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cómo conoce Dios nuestras palabras? Dice que antes que el hombre mismo las tenga en su lengua, antes que el mismo hombre las materialice, por decirlo de alguna forma, Dios ya las conocía de forma perfecta. Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Hermanos, ¿por qué Dios puede decir al pueblo de Israel que tal nación y tal nación vendría a destruirlo?
Postura arminiana, porque Dios vio en el futuro que Asiria vendría a destruir Israel. Postura bíblica. Dios conocía eso, porque Dios decretó que así fuese. Dios conoce sin discurso. Y repetimos la misma frase clave de esta lección. Dios no conoce porque las cosas iban a suceder. Las cosas suceden porque Dios las conoció. Estos dos versículos simplemente son una pequeña muestra de lo abundante que podemos tener en las Escrituras respecto al conocimiento de las cosas futuras. No obstante, hermanos, en esta lección, debido a que este es un tema tan controversial en nuestros días, he decidido hacer un poco de trabajo exegético con ustedes para tratar el tema de la presencia de Dios basados en 3 textos principales. Romanos capítulo 8, versículo 29, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 y Hechos 2, 23. En estos 3 textos se habla de la presencia de Dios, de la realidad de que Dios conocía cosas futuras que estaban pasando o iban a pasar. Así que comencemos con estos textos y veamos bíblicamente cómo debemos entender el conocimiento de Dios respecto a las cosas futuras, o sea, su presencia. Su presencia. Algunos dicen, es muy fácil, hermano. Antes, ciencia y conocimiento. Dios vio desde antes. Ok. Vayamos a las Escrituras y veamos si tal postura puede sostenerse. Romanos capítulo 8, versículo 29. Los 2 primeros textos que vamos a tratar, Romanos 8, 29 y Primera de Pedro 1, 2, tienen que ver con cuestiones de la salvación. Y alguien podría preguntarse aquí, hermano, ¿por qué vamos a hablar de la elección o la predestinación en un curso de la teología propia, en un curso de la doctrina de Dios? Bueno, porque el tema del conocimiento de Dios respecto a las cosas futuras está íntimamente ligado con la cuestión de las decisiones de los hombres respecto a la salvación. Así que es por eso que estamos tratando este punto. No es porque nos estemos desviando y ahora vamos a hablar de la soteriología. No, seguimos viendo la teología propia, pero esto está íntimamente ligado. Romanos 8, 29, lo tienen en sus hojitas. Porque a los que antes conoció, proegno en griego, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La pregunta clave aquí es, ¿cuál es la base por la cual predestinó Dios a tales hombres? ¿Cuál es la base, hermanos? Lean el texto, leamos el texto otra vez. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál es la base por la cual Dios predestina a ciertos hombres? Respondan a la luz del texto, no teológicamente bajo la formulación teológica, sino respondamos de acuerdo al texto. El conocimiento, ¿no? A los que Dios conoció, a esos que conoció, Él predestinó. Entonces la pregunta clave es, ¿qué es conocer? En este texto dice a los que antes conoció. ¿Qué es conocer? ¿Qué significa que Dios los conoció? Postura arminiana. Hermanos, significa que Dios predestinó a los que Dios vio que iban a tomar su decisión, tal fecha, tal día, y entonces como Él los conoció de antemano, Él los predestinó. Ok, veamos si esa postura se mantiene a la luz de una exégesis fiel a las Escrituras. Y yo digo que esa postura tiene muchos errores, muchos problemas teológicos. Les muestro simplemente algunos. 1. ¿Qué de la depravación del hombre? ¿Cómo es que Dios pudo mirar en el futuro que un hombre tomaría la decisión de recibirle si el hombre está muerto en sus delitos y pecados?
¿No tuvo que ocurrir algo antes en el hombre para que él pudiese tomar su decisión? Y si sí, ¿por qué él la recibió y otros no? Segundo punto. ¿Qué de la voluntad de Dios y el decreto de Dios? Si, como veremos, el decreto de Dios quiere decir que todas las cosas pasan de acuerdo a su santísima voluntad, ¿cómo es que él pudo observar que algo ocurría si no era su absoluta voluntad? 3. ¿Qué de la inmutabilidad de Dios? ¿Me estás diciendo que Dios tuvo que mirar en el futuro, aprender y entonces a la luz de eso ser predestinado? Y aquí tengo una pregunta todavía más complicada. A ver, ¿el hombre después de su salvación sigue siendo libre? ¿Sigue siendo libre o no? Si sí, puede decidir ya no estar en el estado de gracia. Entonces Dios vio, lo predestinó, pero después vio más adelante que no, que ya se apartó, entonces ya no lo predestina. Esta postura tiene muchos problemas, pero no nos podemos enfocar en todo eso. Nuestro tema en esta lección es ¿cuál es el problema teológico de esta postura arminiana del conocimiento de Dios como la base de la predestinación a la luz de las Escrituras? Ese es nuestro punto. Hermanos, ¿cómo debemos entender conoció? ¿Cómo debemos entender conoció? Porque dice, porque Él los conoció, los predestinó. ¿Qué es conocer para Dios? ¿Qué es conocer para Dios? Turretin explica, se toma como amor práctico y decreto que Dios hizo respecto a la salvación de las personas particulares y conciernen a la voluntad. O sea, el conocer que se nos revela aquí es un conocer de amor, voy a inventar una palabra, decretal. Un amor de decreto, un amor que decreta. No es un simplemente saber, porque en realidad, hermanos, Dios solo conoce a los que van a ser salvos, no conoce en realidad a todos. El conocer aquí es un conocer íntimo, es un conocer particular. Miren lo que dice Amós 3, versículo 2. A vosotros solo he conocido de todas las familias de la tierra. Esto quiere decir que Israel, Dios conocía a Israel y a todas las familias de la tierra no conoce absolutamente nada. No, le está diciendo a Amós, porque es un juicio. Amós trae 9 capítulos de juicio, o son 8 capítulos y medio de puro juicio. Y les está diciendo, ¿por qué se han apartado del camino si Jehová los conoció a ustedes? Jehová los conoció a ustedes, les amó, este es el concepto. Si Jehová les conoció de una forma íntima, hermanos, este es el concepto de Génesis capítulo 2, de Adán conoció a su mujer. Una intimidad, una forma íntima de conocer el uno al otro. Así que cuando Amós dice, solamente a vosotros os he conocido de todas las familias de la tierra, el concepto es, a ustedes solamente los he amado. Con ustedes únicamente he hecho pacto íntimo. A ustedes solamente determiné amar. A ustedes únicamente determiné hacer el bien. A ustedes y nada más. Antes que te formase, te conocí. Te di por profeta a las naciones. ¿Dios conocía a Jeremías y nada más? ¿O le está diciendo Jeremías, yo decidí desde antes hacer pacto contigo? Yo te amé aún antes que nacieses. Te conocí, te conocí. Dice James Dolezal, usando la palabra conocer, explica que en el Antiguo Testamento la palabra conocer tiene una connotación de una participación real, un deleite único, un deleite único.
Porque Jehová conoce el camino de los justos. Hermanos, ¿Jehová no conoce el camino de los justos? ¿De los injustos? ¿O sí conoce el camino de los injustos? Los va a juzgar por sus obras. Pero dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hay un conocimiento paternal, hay una preocupación paternal de parte de Dios para el camino de los justos. Hay una preocupación única. No es el único lugar. Dice la Escritura que conoce el Señor a los que son suyos. O sea, Dios no conoce a los que no son suyos. Los conoce intelectualmente, pero como dice 2 Timoteo 2:19, a ellos los conoce de una forma particular. Conoce el Señor a los que son suyos. Les ama de una forma única. Les ama de una forma particular. Contrastemos el opuesto. ¿Qué es no conocer? Mateo 7:23 dice, apártense de mí, nunca os conocí. Señor, entonces ¿por qué me apartas? Si nunca me conociste, ¿por qué me apartas? ¿Cómo sabes que hice algo mal? No, nunca los conocí de una forma íntima. Entonces, haciendo este pequeño trabajo exegético, este pequeño estudio de la palabra conocer, tenemos que concluir que Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó, que la base de la predestinación es el conocimiento de Dios, conocimiento que es una determinación de amar y hacer bien a ese objeto, a esas personas. Hermanos, ¿sabemos esto? Por otra razón. Noten, el texto no dice, porque a los que antes conoció, o sea, ¿qué conoció según el texto? Alguien diría, conoció la decisión, la libre decisión. Yo no veo eso ahí. Dice, a los que antes conoció a las personas, no sus decisiones. No sus decisiones, dice, a los que antes conoció, o sea, con los que antes que aún ellos naciesen inmerecidamente, Él determinó amar y hacerles bien. A esos que conoció íntimamente, a esos predestinó. Otra forma de interpretar este texto, como dijo Lutero, serían trucos de changos. No hay otra forma de interpretar este texto sin hacerle violencia a las santas escrituras. Vamos a otro texto, Primera de Pedro 1:2. Escogidos según la presciencia de Dios, prognosin. Vean que las palabras es la misma raíz, es el mismo verbo griego. En Romanos 8:29 es proecno, y en Primera de Pedro 1:2 es prognosin. ¿No les suena gnosin? Gnosticismo, conocimiento. Pro o presciencia es conocimiento anticipado. ¿Cómo debemos interpretar la Escritura cuando dice, escogido según la presciencia de Dios Padre? O sea, postura arminiana, el Padre vio que en el futuro tomarían libres decisiones, y el Padre a esos que les vio en el aparato de cristal, vio sus decisiones y a esos eligió, porque es presciencia, o sea, conocimiento antes. Dios les vio y los eligió. Ok, ¿es eso lo que significa, hermanos? Aquí no tenemos que hacer mucho trabajo exegético. Solamente tenemos que dar vuelta a nuestras Biblias. Dar vuelta a nuestras Biblias una página, para llegar al versículo 20.
Primera de Pedro 1:20. Ya hablando de Jesucristo, ya ordenado, proegnomeno, ya ordenado antes de la fundación del mundo. Es la misma palabra, es el mismo verbo. ¿Cómo conoció Dios que Jesucristo moriría en la cruz, hermanos? ¿Cómo? Es la misma palabra griega. ¿Cómo conoció Dios que Jesucristo iba a morir? Porque aquí podría ser traducido, ya ordenado según la presciencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya ordenado según la presciencia de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es la presciencia de Dios respecto a la muerte de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo es? Opción, o si somos consistentes con la otra interpretación, si el arminiano es consistente, debe decir, ok, si Dios eligió para salvación a los que vio de antemano, bueno, Cristo eligió a Cristo para que muriera en la cruz. El Padre eligió a Cristo para que muriera en la cruz porque le vio de antemano que iba a morir. Gran problema con esto. Una simple lectura continua de las Escrituras nos permite ver que presciencia aquí debe tener otro significado. No puede ser un mero conocer el futuro, un mero observar. No puede ser una mera observancia. Tiene que ser algo más, porque aquí implica que Cristo fue conocido por el Padre. ¿Cómo? Miren lo que dice John Gill. No meramente un previo conocimiento de Cristo de lo que debía de ser, hacer y sufrir, sino tal conocimiento de Él, que es unido con amor y afectos para con Él, con el mediador que Él amó desde antes de la fundación del mundo. Dice John Gill, no, la muerte de Cristo no fue un simple, el Padre conoció la muerte de Cristo no por un simple observar el futuro. Dice, el Padre, lleno de afectos, lleno de amor, determinó que Cristo fuese el elegido para que Él muriese en la cruz por nuestros pecados. Ok, si ese es el entendimiento de Primera de Pedro 1:20, ¿cómo debemos interpretar 1:2? Este conocimiento anticipado, presciencia, expresa entonces más bien un amor paternal hacia inmerecedores pecadores desde antes de la fundación del mundo. La presciencia es el acto de Dios de conocer íntimamente, en este contexto de amar, que resulta lógicamente en un acto de elección, de redención y salvación. La presciencia de Dios, Él conoce de forma de amor a los elegidos, o más bien elige a ellos porque les conoce en amor íntimamente. Miren lo que dice John Gill respecto a 1 de Pedro 1:2. Por presciencia se implanta no su eterno, universal e infalible conocimiento, el cual es infalible y alcanza a todas las cosas y a todas las personas que Dios que Dios no escogió ni predestinó para vida. Ni esta presciencia significa meramente el decreto de elección. John Gill dice dos cosas. Presciencia en 1 de Pedro 1:2 no puede ser simplemente el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. No puede ser simplemente el conocimiento de Dios sobre elegidos y no elegidos. No, dice, más bien es un manantial y una fuente. No mucho menos esto significa una mera previsión del hombre y elección de ellos basándose en la fe, santidad y buenas obras. No significa eso, es lo que dice John Gill. Es la determinación de Dios de hacer bien y amar a los miserables pecadores. Ok, pasemos a Hechos 2:23. Hechos 2:23.
Este texto es muy importante porque en los dos que acabamos de ver, la presciencia tiene que ver o se vincula con la salvación del hombre. Aquí la presciencia en Hechos 2:23 tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prognosei, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Pregunta. ¿En qué aspecto, cómo debemos entender el conocimiento del Padre respecto a la muerte de su Hijo Jesucristo? Lean nuevamente conmigo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, Dios tenía conocimiento anticipado de la muerte de Jesucristo. ¿Qué significa ese conocimiento anticipado? Opción 1. Dios vio en el futuro que cuando enviara a su Hijo le iban a matar y como lo vio, aprendió. Hay muchos problemas con esa postura. Y la palabra sigue siendo la misma. Prognose. De hecho, podría ser traducido este texto de esta forma. A este, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios. ¿Qué es aquí la presciencia? ¿Qué es el anticipado conocimiento? ¿Es simplemente Dios mirando el futuro? ¿Es simplemente Dios observando el futuro? ¿O qué significa anticipado conocimiento? ¿Qué es la presciencia de Dios aquí? ¿O el anticipado conocimiento? Dos razones para rechazar la postura de que Dios vio en el futuro y supo que iban a matar a su Hijo. 1. Contradice el contexto inmediato. Apenas dijo el apóstol que Cristo fue muerto por el determinado consejo de Dios. La palabra griega determinado es oriosmene, la cual quiere decir una determinación de parte de Dios inviolable. O sea, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice Hechos 2:23 que la muerte de Cristo fue por el determinado consejo, oriosmene, consejo, boulé, la voluntad, el plan, de acuerdo al perfecto orden de Dios, Cristo debía morir. Esta palabra se repite en Hechos 11:23 y Hechos 17:31. Dice que Dios ha establecido un día en el que juzgará. Hermanos, Dios ha establecido un día en el que va a juzgar vivos y muertos. ¿Puede cambiar ese día? Ok. Dice que esa misma palabra, estableció el día, es la misma para decir, estableció la muerte. Si el día del juicio no puede ser cambiado por el hombre, hermanos, la muerte de Cristo fue el decreto soberano del Padre. Además, si no vemos la muerte de Cristo así, esto contradice muchos otros textos de las Escrituras. Si se afirma que la muerte de Cristo fue algo que Dios vio en el futuro, que los hombres harían y entonces lo aceptó, esto contradice el propósito por el cual Cristo vino. Eso es más que puro dispensacionalismo en su más plena manifestación. Eso habla el dispensacionalismo con el Scofield original. Si hoy tienen ustedes una Scofield, es una Scofield editada. Ya los de la escuela de Scofield le han quitado la mitad de las herejías. En serio, en verdad, no estoy bromeando. Le quitaron las herejías más graves. Y eso es el dispensacionalismo. Ok, Dios envió a su Hijo, lo rechazaron, entonces tiene que hacer un plan B. Hermanos, absolutamente inaceptable. Dice Primera de Pedro 1:20 que Jesucristo fue entregado, fue
muerto en un sentido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba decretado. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso no es verdad si la presciencia es lo que algunos dicen. No, el Padre vio que me quitarían la vida y no hay otra opción porque no podemos violar las libres decisiones de los hombres. ¿Por qué rechazamos esta postura de la presciencia de Dios? Uno, porque según vimos la lección anterior, Dios conoce las cosas futuras debido a lo que pasa. Dios conoce las cosas futuras de acuerdo a su decreto. Hermanos, Dios no conoce por mirar el futuro. Dios conoce porque decreta. ¿Por qué conocía que Asiria iba a destruir a Israel? ¿Por qué lo conocía, hermanos? ¿Por qué lo podía anunciar de antemano? Respuesta, porque lo decretó. ¿Por qué conocía? ¿Por qué Dios sabía que iban a matar a su hijo? Porque lo decretó. Entonces, volvamos a la frase con la cual hemos estado repitiendo a través de la clase. Dios no conoce las cosas porque suceden porque las conoce, pero usando conoce como decreto. O sea, Dios conoce las cosas porque las decreta. Otro punto que debemos notar, aunque no comprendamos perfectamente esta doctrina, no debemos intentar hacerla más adaptable a nuestro entendimiento cortándole donde no nos gusta. Muchos hacen eso con la Trinidad. No entiendo perfectamente cómo hay una esencia divina y tres personas realmente distintas la una de la otra sin que esta sea una diferencia en esencia, sino que son una sola esencia. Entonces le cortamos. No, hermanos, aunque no comprendamos esto plenamente, debemos ser bíblicos y mantener ambas posturas. No es bíblico el que me presenta la postura más lógica a mi pensamiento. Es bíblico el que mantiene las verdades de las Escrituras sin cortar una con la otra. Ok, vamos a acercarnos hacia el final. Miren la definición de Jerónimo Sancke. Mi significado es que la presciencia de Dios no pone ninguna necesidad coerciva sobre las voluntades de los seres naturalmente libres. Esto es importante. Cuando hablamos de que Dios decreta que suceda todas las cosas y por lo tanto las conoce, eso no elimina que los hombres sigan actuando libremente. Mantenemos las dos, aunque no entendamos perfectamente cómo embonan. No son contradictorias lógicamente. No violan la ley de la no contradicción, aunque son difíciles de mantener. Por ejemplo, dice Sankey, el hombre, incluso en su estado caído, está dotado con una libertad natural de la voluntad, pero actúa desde el primero hasta el último momento de su vida en absoluta subordinación a los propósitos y decretos de Dios respecto a él, pese a que no es sensible a alguna coacción, sino que actúa tan libre y voluntariamente como si fuera sui juris, de su propia ley, de su propio derecho, no siendo sujeto a control alguno y como Señor absoluto de sí mismo. Dice, el Señor decreta que pase todas las cosas, las libres decisiones de los hombres cumplen los decretos de Dios. El hombre, sin pensar que en cada decisión que toma cumple los decretos de Dios, y aún así la libre decisión del hombre es libre. Hermanos, ¿estaba predestinado que Judas negara a Cristo? ¿Qué opinan? Judas estaba predestinado.
¿Fue culpable Judas? ¿Actuó libremente Judas? Dos verdades, mantengámoslas unidas. Ok, voy a saltar unos puntos para llegar a la presencia de Dios y la teología. Ahorita vimos la presencia de Dios y la Biblia, ahora veamos la presencia de Dios y la teología. En resumen, la presencia de Dios es el conocimiento de Dios de las cosas futuras, conocimiento que es infalible, inmutable, instantáneo, en contraposición a discursivo, eterno, exhaustivo, ya que todas las cosas futuras que conoce están en plena armonía con su eterno decreto. James Dolezal dice, presciencia no se refiere a la prioridad temporal en un sentido estricto, ya que Dios no está sujeto al tiempo, sino a la prioridad absoluta y a la iniciativa de conocimiento que está en Dios. Su conocimiento no se deriva de cosas fuera de sí mismo. Negar la presencia de Dios, en el sentido que hemos expuesto, afectaría otras áreas de la doctrina. Por mencionar algunas, afectaría la doctrina de la omnisciencia, porque si vimos que el conocimiento de Dios no es discursivo, pero aceptamos otra definición de presencia, entonces Dios tiene que conocer. Aprende por ver, aprende por ver. Dios, volvemos a Dios una criatura en su conocimiento, y la única diferencia entre Dios y nosotros es que Él sabe más porque tiene más poderes para ver el futuro. No, Dios conoce en un modo esencialmente distinto al nuestro. Si no aceptamos esta definición de presencia, negamos la simplicidad de Dios. Si el conocimiento de Dios no es simple, o sea, por un lado aprende de esta forma y por otro lado tiene este conocimiento, entonces su conocimiento es múltiple. Este no puede estar. Entonces Dios está compuesto de partes. Posee parte conocimiento adquirido, parte conocimiento ipso facto. Aceidad. Si Dios no deriva nada de la criatura, sino que todo lo que hay en Dios tiene como su base única Dios mismo, afirmar que Dios tiene que conocer cosas que en verdad le son inciertas es hacerlo dependiente como la criatura. ¿Por qué Dios sabe esto? Porque tiene que esperar la libre decisión del hombre. Dios esperando a ver si lo elige o no. Oh, hermanos, tengo que decir esto. El Dios del arminianismo, como duro, el arminianismo, ¿cuál es la palabra? Estricto, el arminianismo coherente, como el más apegado, estricto, vamos a dejarlo así. Creo que hay otra palabra y no se me viene a la mente. Tiene un Dios que es simplemente mejor que la criatura. Es simplemente más fuerte, más sabio, más bueno que la criatura. Es todo. No, hermanos. Nuestro Dios es esencialmente distinto a nosotros. Dios no es como nosotros. Aparte, si negamos esta definición de presencia de Dios, negamos su inmutabilidad. Porque tenemos a un Dios en estado no conocer esto, a un estado conocer tal. Entonces, es la postura que es así llamada agustiniana o calvinista, la cual nosotros simplemente llamamos teísmo clásico, la única doctrina verdadera, la que hace justicia a las escrituras y a la interconexión doctrinal. Ok, y este discurso teológico, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hermano, esta doctrina es de gran consuelo para ti, mi compañero, hermano débil. ¿Por qué? Porque estás guardado para el futuro, no porque Dios vio. Se cayó, se levantó, se cayó, se levantó. Sí, lo elegimos. No, porque Dios dijo, te he amado
con amor eterno te he amado, por tanto te haré el bien. Por lo tanto llegarás al camino, por lo tanto serás guardado hasta el final. Oh hermanos, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas y en medio del desánimo, es la presencia de Dios, es saber que Dios nos ha elegido y nos va a guardar hasta el final, lo único que nos puede mantener en pie y aliento. Si Dios tiene que ver las libres decisiones de los hombres, lo único que va a haber es decadencia. Exaltemos la abundante gracia de Dios en haber amado libre, sin coerción, sin ninguna imposición externa. Dios nos amó. No vio nada en el pueblo. Más bien, el pueblo tiene un pueblo porque lo conoció, no conoció al pueblo. Tiene un pueblo porque decidió amar a algunos, porque decidió tener comunión con algunos y a esos predestinó. Hermanos, alabemos su gracia y callemos ante su sublime decreto. Muchos dicen que esta doctrina afecta el evangelismo. Yo digo lo contrario. Trae seguridad y sabiduría para el evangelismo. Seguridad, porque tengo la esperanza, hermanos. Es tan deprimente ir a las calles a predicar. Creo que cada vez que salgo a las calles a predicar, termino tan desanimado. Desde que el Señor me salvó, viajar en carretera o viajar en el avión es un gran desánimo para mi corazón. Porque simplemente hay tanta gente tan duros en sus pensamientos, en sus pecados, sin deseo de escuchar, ignorando al que está hablando ahí. Hermanos, es tan deprimente. Oh, pero lo único que te puede mantener yendo a predicar el evangelio es esto. A los que conoció van a venir por el llamado del evangelio. Esto no desanima, esto anima. Esto anima a salir a las calles y ser pregoneros de la justicia de Cristo y decir: oh, si os arrepentís, Él perdonará sus pecados. Hermanos, esto no desalienta el evangelismo, esto trae seguridad. Por otro lado, nos da sabiduría. No tenemos que torcerles la mano para hacerlos entrar al reino. No podemos forzar sus emociones. Podemos hacerlo, pero no resultará en nada. Debemos esperar que la palabra que Dios ha determinado traiga a los hombres a su debido tiempo. Esto trae seguridad en la oración de la iglesia para el evangelismo. Pues la iglesia viene a orar a su Dios. Tráelos. Yo creo que solo el calvinismo es consistente. Es consistente en su oración. Porque si depende de las libres decisiones de los hombres, simplemente hay que manipularlos. Hermanos, es fácil manipular. Hay que ponerles canciones tristes, historias bonitas, hablarles de los beneficios, los manipulas y vienen. Eso no es evangelismo. Basta de hacer tu evangelismo que hace más daño que bien. No podemos ir a torcerle las manos a ellos, oh hermanos, pero el que está en los cielos puede quebrarles el corazón de piedra y por lo tanto la iglesia ora en su reunión de oración: tráelos a tus pies, mi Señor. Oh, tú que tienes las manos de los corazones de los reyes como el repartimiento de las aguas, en tu mano están. Quebrántalos, tráelos, humíllalos, muévelos, dales arrepentimiento y fe. Hermanos, estos son los resultados de esta preciosa doctrina. Seguridad para el cristiano que va hacia Sión. Seguridad para los que van hacia la ciudad celestial. Ánimo, sabiduría y esfuerzo en el evangelismo y la vida cristiana.
Esta ha sido lección 22.